con esta musiquita, con los matecitos, con los buenos productos de panadería que además nos han regalado especialmente, Carlitos. ¿Los pudiste degustar? No se está escuchando. Una maravilla los productos. Que estamos... Un toque distintivo. Sí, esto ya nos permite adelantar, más o menos, ¿no? Lo dijimos en la portada, al invitado del programa para esta mesa de café. Debatimos tanto, ese es el tema de debatir tanto en la previa de charlata, que después hay que ratificarlo en el en vivo. Y este será nuestro desafío, ¿no? Estamos con el contador Daniel Reiloa. Contador, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia. ¿Ahora panadero? Ahora empleado de una panificadora, porque son mis hijos un poco los que me tienen... Son los que mandan. Los hijos son los que mandan, claro. Y la verdad que lo digo de manera orgullosa y por supuesto, les ha tocado una etapa de crecimiento y de ganar experiencia en un momento muy complicado. O sea que si en algún día llegan años de un poquito más de tranquilidad, y seguramente van a aprovechar la experiencia que han logrado en esta etapa. Pero permitime, y lo último, ya una vez que entremos en el tema, la verdad que por ahí yo siempre lo escucho a Carlos también a la siesta y demás, y la voz detrás del micrófono, sí. Además de las reflexiones que hace y demás, los tonos de voz son los que te permiten también y te atraen la atención en todos los temas que toca, ¿no es cierto? Sí, él le habla a las chicas. Él le habla así yo creo que llega un poco. Sí. Él imagina que son todas chicas. Es como Sandro. Él imagina que del otro lado son todas chicas. Son todas chicas. Claro. Es el luquete, ¿viste? Él está en ese... Y más a la siesta, o sea, las adormece, te diría. No, sí, las conquista todas. Bueno. ¿Cuántos años, Carlitos, de radio? De radio 34, claro. En esta radio 23 y el programa 18 vamos. Mira vos. Bueno, felicitaciones. Gracias, Daniel, gracias. En cada radio viajera con Carlos Washington Albelo. Recién hacíamos en esta introducción, contador, referencia al tema de la producción, ¿no? A quienes apuestan a la producción. Y parece ser un contrasentido al modelo económico, o por lo menos al discurso que sostiene a este modelo económico. Hablar de producción resulta un antagonismo cuando lo que se plantea es los enroques financieros, la venta de materia prima, como hacíamos más de 100 años, la minería, el vaca muerta o el sector primario del campo, y la industrialización está perdiendo sistemáticamente. La industria hoy tiene niveles de actividad similares a lo de la pandemia, lo que refiere a la grave situación por la que atraviesa la producción. Mira, sin duda, Pablo, que es un tema, uno cuando opina de determinadas cuestiones piensa, hay veces, muchas veces uno lo dice o fija una posición en función de la experiencia personal y particular, el que nos toca el caso de haber compartido tanto la parte pública como la privada, y es respetuoso inclusive de otras opiniones, pero sin duda que a esta altura, y habiendo visto otros modelos similares a estos, lo que resulta incomprensible al menos es que en este tipo de modelos económicos, que cada uno dará sus fundamentos por los cuales lo sostiene, los principales perjudicados son los sectores más bajos o los empleados, el empleo en general, por más que las formas de producción han cambiado a través de los tiempos, pero sin duda que detrás de toda esta cuestión hay personas, o sea, ya deja de ser una cuestión de numérica y demás, sino hay personas, hay familias, hay estructuras familiares, hay estructuras sociales que se van rompiendo. Entonces, lo lamentable de todo esto es que uno puede adherir a un modelo económico o a otro, pero en el caso mío, por ejemplo, y como una opinión personal, me parece que a lo que yo más uno opina y trata de buscar es sostener la estructura productiva, pero con empleo, con inclusión, con desarrollo en las personas. Esa es la finalidad de cualquier modelo económico, que tenga en cuenta realmente al ciudadano. Hay otros modelos económicos, como el que se está viviendo, que lo único que hacen es excluir, bajar los niveles
de empleo, bajar la pérdida de poder de desarrollo de las familias, de las personas en general, de las juventudes, de determinadas cuestiones en las cuales hoy por hoy una persona joven en estos modelos que excluyen y demás tienen muy poca expectativa de tener un nivel de vida simplemente acorde con lo que se merece cualquier ser humano. Entonces va mucho más allá de una cuestión económica, va cuál es el modelo de país que queremos, cuál es la estructura productiva que queremos, independientemente que cuando por ahí yo escucho, y como bien lo decís vos, se centra toda la discusión en una discusión financiera del dólar sí, el dólar no, la tasa de interés, el riesgo país, los bonos, y por otro lado la discusión de la inflación, que no es un tema menor, pero no se habla de lo que es realmente mantener, conservar una estructura productiva de un país sin negarnos a que otro tipo de inversiones en otras fuentes también importantes como pueden ser la minería, los combustibles, tengan su desarrollo. Usted es contador y ha estado al frente de un área económica durante 2 gestiones en la Municipalidad de Río Cuarto, ¿no? ¿Es sostenible un modelo económico que dependa exclusivamente de los aspectos financieros, del endeudamiento, sin generar esos dólares genuinos? Digo, que se generan desde la producción. A veces la primaria puede ser lo que genera el campo, la venta de gas licuado o de la minería, pero fundamentalmente de lo que además le incorpora el trabajo, que es la industrialización. ¿Se puede sostener en el tiempo un modelo sin producción e industria? Yo estimo que no, pero estarán aquellos defensores de determinados modelos, que para mí tanto unos como otros pueden tener intereses particulares detrás de la defensa de cada uno de los modelos económicos. Pero sin duda que este modelo no tiene nada que ver con un sentido de preservar y conservar lo que sea la estructura productiva de un país, pero fundamentalmente pensando en sus ciudadanos. Lo que resulta difícil de entender, o al menos a mí, es cómo un sistema que está excluyendo gente, que está dejando gente afuera, que hay situaciones críticas en muchos sentidos, se siga teniendo cierto apoyo, que quizás no sea mayoritario, ¿sí?, pero que sigue teniendo cierto apoyo y arraigo en determinadas generaciones, digo yo. Será cuestión de ir viendo con el tiempo. Yo esto va derecho, sin duda, y esto no lo digo como una cuestión agorera o querer que a esto le vaya mal. No se sostiene. Respondiendo a tu pregunta, no hay manera, no existe ninguna posibilidad que esto se sostenga en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a sostener? No lo sé. ¿Y qué es lo que va a quedar después de todo esto? Y bueno, será para las nuevas generaciones que logren reconstruir. También tiene que ver, me parece a mí, independientemente de lo que uno no puede estar de acuerdo con este gobierno, es de que el ser humano en general, el ciudadano en general, sea capaz de generar esas distintas alternativas necesarias, con planteos serios, con caras nuevas, con formas de llegar a la gente de manera, ante el descreimiento que hay, de manera concreta, y que la gente vuelva a confiar realmente en un proyecto y en personas que puedan llevarlo adelante. Uno de los cuando se le cuestiona al gobierno nacional que se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo, que muchas personas cayeron en la informalidad o en el rol de emprendedores porque perdieron el trabajo formal, dicen, bueno, el problema no somos nosotros, sino las condiciones laborales, las condiciones de leyes laborales, que hacen que a un empresario le resulte imposible contratar, sobre todo porque más que contratar, dice, por el temor ante indemnizar, que puede cerrar una empresa, te puede cerrar una empresa por el costo de una indemnización. Entonces plantean esta reforma laboral. ¿Usted cree que esta reforma es una respuesta al deterioro de las condiciones laborales y fundamentalmente a la pérdida de puestos de trabajo? Yo de ninguna manera pienso que es así. O sea, te digo esto porque me toca actualmente, por más que te digo mis hijos, me toca pagar un sueldo. O sea, tiene que ver con una concepción respecto a esa situación. Yo he sido empleado también, o sea, no solamente he sido... he tenido la oportunidad de tener distintas experiencias. Y he trabajado, me acuerdo en su momento, cuando estudiaba también,
era cuenta propista, digamos, he llegado a tener, no sé, hasta una pequeña verdulería. O sea, hemos hecho varias cosas a esta altura del partido. Entonces he vivido determinadas situaciones. Cuando me ha tenido, hasta como pasa hoy, tener que juntar la plata para pagar el sueldo, como así también he sido empleado. Y está muy bien todo lo que se ha logrado en cuanto a los derechos laborales y demás. Y estigmatizar al empresario también es malo. ¿A qué voy? Lo que el empresario quiere o lo que la estructura productiva de un país quiere es movilidad económica, que haya movilidad económica. Y el tema de la informalidad, en los planteos a veces, esto no lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque la informalidad tiene que ver fundamentalmente con la competencia desleal que hay. También eso es un tema del cual hace mucho tiempo no se habla, y la informalidad en la mayoría de las actividades está presente. Vos sabés también que yo he tenido experiencia en ámbitos como de AFIP. ¿Por qué habla de la competencia desleal? ¿Por qué está relacionada con la competencia desleal? Y porque ahí está también un poco, yo puedo tener una empresa con nombre, apellido, inscripta, poniendo un empleado, pero si hay una competencia desleal que toma empleados en negro muchas veces, te obliga muchas veces a reajustar tus costos y demás. Entonces, si todos tuviéramos en igualdad de condiciones respecto a esa situación, pero con movilidad económica, con una cuestión en la cual haya un poco de desarrollo económico, que haya un poder adquisitivo importante. Y eso no se corrige importante, con una ley, sino con mejores condiciones económicas. No tengas duda que es así. O sea, no es una ley. ¿Qué sentido va a tener? Para mí no va a tener ningún tipo de efecto esto, porque es una cuestión, ¿en qué puede cambiar? ¿En cuánto puede abaratar esto quitándole derechos al empleado? En nada. En nada. Está quebrado, los sistemas de obras sociales están totalmente quebrados. Lo que pasa es que es un combo muy complicado. ¿En qué sentido también? En la falta de representación que hay en determinadas actividades, no solamente políticas, sino también gremiales, de cómo se plantean determinadas cuestiones. Entonces, de nada vale que un gremio sea fuerte y le pida al empleado que le aumente el 100% al empleador, que le aumente el 100% a sus empleados, si el empleado no te lo puede pagar. Hoy se está dando una combinación muy difícil, que siempre sostuve que tenía que ser así, cuando el que le toca pagar un sueldo le cuesta mucho juntar la plata para pagar un sueldo, y cuando el que recibe ese sueldo no le alcanza, es una combinación muy difícil y es un nudo muy difícil de desenredar, porque es así. O sea, la falta de poder adquisitivo por un lado, pero también juntar esa plata que vale poco, le cuesta mucho al empresario, es una combinación difícil que no se soluciona con una ley, se soluciona con más esquema productivo, ¿está bien? Con una que deje de perder valor el poder adquisitivo del dinero. En el caso nuestro, te lo doy como ejemplo, hay determinadas actividades como por ejemplo la panadería y otras más, que son cíclicas. O sea, el auge de la panadificación o de la panadería es en los meses donde las temperaturas son más bajas. Pone el arranca marzo, inclusive con el colegio de los chicos. Otoño-invierno. Otoño-invierno. Y parte de la primavera también, bueno. Pero cuando vienen los días de calor, es increíble, por ejemplo, en estos días, cuando baja un poco la temperatura, lo tenés como muestra de que es así. Inclusive aún en el verano, cuando bajan las temperaturas, la gente consume más. ¿Qué te quiero decir con esto? Peor todavía en actividades cíclicas donde tenés que hacer tus reservas propias en el invierno para poder amortiguar los impactos del verano. Con un pago, por ejemplo, de un aguinaldo en el mes de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que querés? Independientemente de que los niveles de inflación pueden ser bajos o no, podemos discutir un punto más. Es que haya movilidad económica, que el poder adquisitivo sea distinto. Bueno, pero esto, a ver, lo dijo, creo que hicimos alusión la semana pasada cuando Flavio Bocheri estuvo con Guillermo Jeremía en una entrevista, el economista, que es un economista más cercano a Milei, sí, ideológicamente. Y él había estado hablando con comerciantes y los comerciantes le decían, yo apoyo a Milei pero necesito que suba el consumo. Y Bocheri le dice, bueno, pero entonces ahí tenés una contradicción, porque este modelo no va a incentivar el consumo. Si querés incentivar el consumo tenés que votar otra cosa. Él citaba a los K en esos términos. Dice, este modelo no incentiva el consumo. No busca poner plata en el bolsillo del trabajador, por lo cual vos vas a tener una dificultad si tu objetivo es aumentar el consumo. Lo que te dice es, reconfigurar lo que haces y sé más eficiente, pero no vas a tener más consumo. Entonces ahí tenés un desafío muy complejo, porque digo, ¿qué más pueden hacer los industriales, los pymes o los comerciantes? Yo creo que hay determinados decisores a nivel nacional que no han tenido ni siquiera un kiosco. O sea,
cuando yo escucho eso, no, pero hay que reconvertirse. Bueno, el ministro de Economía es un financista. Sí, pero hay que, o sea, hoy que tenemos la posibilidad del Google, googleamos quiénes somos cada uno, googlea quién es Pablo Callejón, googlea quién es... Bueno, googlea quiénes son. La lista es más larga si googleamos un Estuce negro, un computo, digamos. ¿Está bien? Entonces, ¿me entiendes? No hace falta ser ni un economista, pero para leer un poco lo que son. Imagínate las últimas está bien, pero Bullrich estaba en la ley Banelco. Bullrich. Bueno, ahí está el punto. Bullrich estaba en la ley Banelco de la Rúa y ahora está debatiendo nuevamente una reforma laboral. ¿Ve? Hay una frase que dice: el circo continúa mientras haya quien aplauda a los payasos. ¿Está? Y mientras se continúe con esta situación, lo que me resulta, te diría hasta incomprensible, es que el común de la gente no dimensione ciertas cosas. Ahora, pero también cuando vos decís una cosa de esa, que no lo debatió en su momento. No, bueno, ahí está. Porque, a ver, hoy se dice, bueno, ¿por qué los cadetes están en el nivel de informalidad que están? Bueno, pero los cadetes estaban en ese nivel de informalidad antes de Milei. Es decir, había un 30 o 40% de empleo negro antes también de Milei. Los sindicatos y las representaciones políticas llegan a esta instancia en las que hay un descrédito o hay un cuestionamiento severo o tienen que salir desde atrás a debatir una reforma porque no lo hicieron en su momento con la legitimidad que hubiese implicado poner en debate un montón de aspectos que estaban mal, ¿no? También tiene que ver con cuando hablamos de la falta de representatividad y demás, lamentablemente, ¿no? En tantos años de democracia que llevamos, yo creo que ha habido un deterioro en general, salvo pocas excepciones, de quienes nos representan y quienes tienen el nivel para discutir determinadas cuestiones, independientemente de la postura que fuere, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué hablábamos cuando yo te decía que escuchaba atentamente el inicio de tu programa cuando vos hablas en 3 términos? Que son la reflexión, el análisis, la interpretación y el análisis. Reflexión, interpretación y el análisis. Cada uno con las herramientas que tenga, pero hay cosas que son de sentido común. Hay personas que las he escuchado sin ser economistas y demás, pero que tienen un sentido común de las cosas en función o de experiencias personales o de lo que, ¿sí? Pero hoy es todo muy superficial. Todo muy superficial. Cualquier análisis, inclusive hasta los programas estos que podemos tratar de dar una idea que no necesariamente uno piensa que tiene la verdad, pero para que se reflexione un poco determinadas cuestiones, y vos te das cuenta que la gente está con la superficialidad de muchas cosas. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con los que nos gobiernan hoy y tiene que ver con los errores de los anteriores también, ¿sí? ¿Cuánto llevará este proceso? Y no va a ser fácil revertir una situación. ¿Cómo haces vos para reacomodar un sistema productivo que ya venía golpeado y que con esto ya le están dando el golpe de gracia? Entonces vos decís, bueno, se verá. ¿Usted entiende que habrá un sector de la población que va a quedar afuera y que difícilmente pueda reincorporarse, por lo menos en el corto o mediano plazo, en este contexto económico? Porque algunos dicen, creo que fue Caputo esta semana que señalaba, bueno, algunos tendrán que quebrar y tendrán que hacer otra cosa, tendrán que reinventarse, ese fue el término. Pero son frases hechas para la tribu, o sea, los tipos son tontos, son conscientes de lo que dicen, o sea, y lo dicen con un desparpajo, como diciendo, el otro día escuchaba, por ahí lo veo, escucho determinadas frases, que no es que los traicione el subconsciente, son como piensan, ¿sí? Como diciendo, yo me vestí siempre afuera, y decís, che, no puede ser tan cínico. O sea, cuando vos ves gente que no tiene... Se me dificulta ir a Miami a comprar la ropa, por más de que sea más barata, don Caputo. Están diciendo lo que por ahí la gente le permite que diga. O sea, entonces puedo respetar, vos pensás de una manera, tenés tu forma, nadie hoy, algunos o quizás ni siquiera dimensionen quiénes son estos personajes, pero, che, hay cosas que al menos tener un poquito de vergüenza, ya es cualquier cosa. Entonces, ya está. Lo que está. Estamos en un sistema democrático, hay que respetar lo que supuestamente la mayoría eligió, hay que ver cómo se va a revertir esta situación. Yo me parece, sin ser tampoco tan telúrico en esto, que se darán procesos en los cuales ojalá surjan, como surgen en todos los procesos, porque no es que somos tampoco lo peor del mundo, hay procesos en todos lados en los cuales se han dado esta situación y bueno, será la responsabilidad y la inteligencia de los que
entiendan y logren conducir esa gente que realmente quiere otra cosa distinta a la que estamos viviendo. Curiosamente se da una contradicción histórica en la Argentina de la que es difícil encontrar antecedentes, porque si bien hay procesos de derecha y de extrema derecha que se multiplican en el mundo, hay expresiones de fascismo que se han vuelto a advertir en muchos lugares, en particularmente en Europa, y esto es dramático pensando en lo que ha vivido Europa con 2 guerras mundiales. Si bien hay expresiones en contra del Estado y nuevamente de segregación, mientras en la Argentina se habla de liberar importaciones y de ir en contra de la burguesía o de la industria nacional, en Estados Unidos, la meca del capitalismo, van a contramano, van en preservación de la industria norteamericana, en preservación de los puestos de trabajo norteamericanos, aplicando aranceles a los y en algunos casos fortísimos a productos que llegan desde el extranjero. Es decir, es una política, la de Trump, absolutamente proteccionista, a contramano de lo que plantea, más allá de lo político e ideológico, de lo que plantea hoy Milei, ¿no? Lo de Milei, porque también en Europa, por ejemplo, que hayan rechazado los europeos el acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur tuvo que ver con la preservación de sus propios intereses, fundamentalmente los agropecuarios. Porque los productores agropecuarios en Francia dijeron: no queremos saber nada con que nos traigan el trigo de la Argentina o de Brasil. Acá se preserva lo nuestro. Fíjense, mientras se dan esas políticas, la Argentina es... vengan todos los autos chicos que quieran, compren la ropa en cualquier lugar. Pero Pablo, me parece, por supuesto que te entiendo la reflexión. El tema que estamos, o sea, los que nos gobiernan hoy no son los que nos gobiernan, no son los que, o sea, nos están gobernando de afuera, las condiciones las están poniendo los otros. Estas personas son meros empleados de determinadas circunstancias. ¿Está bien? Eso tiene que ver con eso. Determinados intereses. Vos te pensás que van y se pavonean en otros lados y demás como si fueran... Hay determinados intereses. Te está comiendo el lobo y vos no te estás dando cuenta. Pero es claro que es así este tema. O sea, son Caputo, por darte un ejemplo, como visible y referente, ¿cuántos más habrá? Son empleados de determinadas. Por eso digo, es fácil googlear cuál ha sido la trayectoria de este tipo, de quién dependen, quiénes son, lo que ellos les quieren hacer ganar plata. Representante del JP Morgan en Latinoamérica durante años, Caputo. Entonces, a eso es a lo que voy. Entonces, cualquiera, o sea, cuando yo veía, te lo doy, quizá no sea simpático y me hago cargo de lo que digo. Cuando veía que se aplaudía la compra por dar, lo digo, es un botón para muestra. Cuando traen esos aviones acá de las higueras, digo algo que estamos acá cerca. Sí, es muy lindo, muy pintoresco, lo que sea, pero, o sea, vivimos de eso, no sé si se interpreta. Vos podés estar de acuerdo, no, ya, bueno, que esto, pero son cosas muy, y sin embargo la gente con buenas intenciones, con buena actitud, van y aplauden determinadas cosas que no ven el fondo de la cuestión, todo esto. Lo pongo como ejemplo ínfimo de lo que realmente es. Quizás lo que está faltando también es una representatividad de un discurso diferente. No tengas duda que hoy no está siendo visibilizado por una mayoría de la sociedad. Van a surgir. En todas las crisis llegado el momento, ojalá que no sea como surgió en su momento cuando se murió Costec y Santillán, que realmente ahí parecía que fuera, o sea, uno ni espera de ninguna manera que sucedan determinadas situaciones como esa para cambiar el rumbo de algunas cosas, ¿no es cierto? Pero sin duda que lamentablemente si no hay alguien que emerja y que trate de plantear una cuestión y que sea creíble en esto, y nos va a llevar un tiempo y vaya a saber qué va a quedar después de todo esto. Contador, quiero agradecerle muchísimo que nos haya ayudado a reflexionar y analizar este contexto desde otra lógica, de dejar de hablar del riesgo país, de cuánto cayeron los bonos, de las especulaciones de las bolsas, de cómo se puede dar un enroque financiero, de lo que implica el endeudamiento permanente y de la Argentina preocupada en juntar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional, y nos pongamos a debatir y analizar aspectos que son centrales en la vida de cada uno y de cada una de los riocuartenses, y que está relacionada directamente con la caída del consumo, con la pérdida del poder adquisitivo, con los comercios que están a punto de cerrar, con las pymes que no dan más, con la suba de los servicios, con una inflación que no es la de masa, pero que sin embargo es altísima. Nos escandalizamos cuando era 1 punto la inflación. Hoy son casi 3 puntos mensuales. Y sin embargo,
esa lógica sigue estando fuera de la discusión permanente. Si me permitís, lo último, que no es un tema menor, al menos para mí y desde mi punto de vista, respetando una de las cosas en las cuales yo al menos estoy esperanzado y tratando de revertir también determinadas cuestiones en cuanto a la importancia de la participación del Estado en todos sus estamentos para contrarrestar un poco las dificultades que se están viviendo. ¿Qué te quiero decir? Yo puedo ser pro Estado o no, puedo entender inclusive algunas cuestiones en las cuales tiene que haber cierta participación privada también, pero hay determinadas cuestiones esenciales como son la salud, la educación, inclusive en el ámbito municipal también, determinadas cuestiones en las cuales a veces hasta contradictorio. Las críticas, por la crítica misma, las redes sociales yo no las manejo ni me interesa muchas veces, pero vos ves que en vez de ser redes sociales parecen redes cloacales, o sea, cualquiera opina de cualquier cosa, desde un punto de vista hasta de una actitud cobarde, decir, che, yo puedo decir cualquier cosa, total no te lo voy a decir en la cara, ni tampoco quizás se animen a decirte en la cara. Y empiezan a opinar en general de todo. O sea, vos escuchás comentarios que opinan de salud, de educación, que vos deberías hacer esto, pero me parece, por eso digo, lo cobarde de determinados comentarios de tres, me parece que hay que llamar a la reflexión, decir, che, seamos un poco más condescendientes con algunas cosas, tratemos de hablar por lo positivo, no de la crítica por la crítica misma, y también yo creo que eso es una cuestión de todas las oposiciones, sean del color político que sean. ¿Sí? Bueno, hay que abrir espacios de debate reflexivos, de ideas, y que trasciendan esto que usted bien describe de lo que sucede en las redes sociales. Daniel, muchísimas gracias. Un gusto, Pablo. Acá nos acaban de escribir sus hijos que dice que está llegando tarde. Pedimos disculpas, pero ya se me habían dado un ratito tiempo hasta las 7 me dijeron que tenía que estar acá. Daniel, un gracias, placer. Pablo. Muchísimas gracias. Adiós.